Vamos a dar una noción muy general, muy abstracta, del cierre categorial. Vamos a proceder de un modo casi léxico. Desde el punto de vista léxico, diríamos, el cierre categorial pues consta de las palabras cierre y categorial, como es evidente. Por cierre entendemos el concepto común en lógica o en matemáticas, según el cual una multiplicidad de términos de un campo, por ejemplo los números naturales, n, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuando está definida en ese campo una operación tal que componiendo dos términos, o más, pero vamos, dos términos, da lugar a un tercer término que pertenece al campo y por tanto que mantiene las relaciones con los anteriores que mantenían los términos operados entre sí, entonces hablamos de que el campo está cerrado con respecto a la operación R y la operación asterisco y la relación R. Por ejemplo, el campo de los números naturales 1, 2, 3, 4 y la operación más y la relación igual, mayor o menor que, pues todo número natural 3 más 2 es igual a 5, que también tiene las relaciones con los anteriores y que pertenece al campo. Es que el cierre entonces define una especie de campo inmanente en el que están definidas las operaciones, los términos. Lo de categorial viene por lo siguiente, porque las categorías, todo el mundo sabe, las categorías son una idea fundamental introducida por Aristóteles que subrayan el carácter del universo como dividido en dominios hasta cierto punto irreductibles los unos a los otros. Es decir, desarrollando la idea platónica de la síncroque, donde no todo está relacionado con todo, la idea de categoría está dentro de esta teoría de la síncroque platónica, pero concretada en determinados dominios o campos que tienen cada uno una legalidad o una estructura característica sin perjuicio de las involucraciones con los demás, y entonces estas categorías, según Aristóteles, mejor dicho, algunos escolásticos sucesores suyos, por ejemplo Bonetus, etc., pues las tomaban, la lista de categorías de Aristóteles, como criterios para dividir las ciencias. Habría una ciencia de la sustancia, otra ciencia de la cantidad, otra ciencia de la cualidad, etc. Al aplicar a las categorías de Aristóteles la idea de cierre, lo que queremos significar es que estas categorías no son anteriores al proceso de cierre operatorio interno, sino que resultan del propio proceso operatorio. De manera que diríamos que hay tantas categorías como ciencias, no hay tantas ciencias como categorías. Las consecuencias más inmediatas de este enfoque sería la siguiente. Primero, que cada ciencia tiene un sistema de operaciones, no una operación solo, porque entonces tendríamos un cierre puramente operatorio o tecnológico, no un cierre de una sola operación, sino de varias operaciones entretejidas que, aplicadas a un campo, determinan una suerte de espacio de inmanencia de esa ciencia y, por tanto, que hay múltiples ciencias, es decir, que la teoría del cierre categorial se opone principalmente a la idea de la ciencia como la ciencia única en singular. No hay una ciencia, hay múltiples ciencias y cada una de ellas está definida por el cierre categorial. En segundo lugar, la teoría del cierre sugiere que una ciencia no es, por tanto, una especie de conocimiento del mundo, una especie de conocimiento que los sujetos humanos pues adquieren sobre los objetos del mundo, sino que la ciencia ni siquiera es conocimiento, propiamente dicho, que no es epistemológica, sino gnoseológica, precisamente, en el sentido que utilizamos la expresión. Entonces, según esto, una ciencia no es una aplicación, diríamos, una aplicación de alguna construcción previa, de como sostiene las concepciones teoreticistas de la ciencia, de unas concepciones previas que luego se aplican a la realidad de un modo más o menos adecuado para hacerlas verdaderas, ¿no? Sino que esta teoría de la ciencia, que supone una duplicación del mundo, claro, el mundo real y el mundo conocido, pues es una duplicación que es inexplicable y que precisamente se trata de evitar. Tampoco se supone que la ciencia es una descripción en la cual
los objetos en el mundo se pliega completamente a la descripción de la ciencia, puesto que la descripción no es simplemente, o sería puramente caótica, tan caótica como fueran viniendo los datos de la experiencia. Ni tampoco, por supuesto, la ciencia es una construcción interna, más o menos coherente y orgánica, que no se va aplicada a ninguna realidad, pero sí que la realidad puede desmentirla. Esta es la teoría del poperismo, la teoría del falsacionismo. Lo que supone la teoría del cierre categorial es que es el mundo mismo, o el dominio del mundo, la materia misma, la que está incluida en el propio cierre. Y por tanto, que la ciencia es una intervención o una incorporación del propio mundo a la realidad mediante los aparatos, mediante las propias intervenciones sobre el mundo, y por tanto que las ciencias no son meramente especulativas con respecto al mundo o al conocimiento, sino que implican una actividad de organización sobre el mundo en círculos relativamente inmanentes y cerrados en los cuales puede producirse la verdad.